Hola, buenas tardes. Em, Vamos a tener hoy la grabación del último tema del sistema endocrino, que es hormonas tiroideas. La glándula tiroides es una glándula que se encuentra a nivel del cuello, ¿sí? Es una glándula que se compone por dos lóbulos y un istmo, o sea, los lóbulos son estos, ¿sí? Y el istmo es esta unión aquí, ¿tá? Y dentro de los lóbulos se encuentran los folículos tiroideos que tienen células tiroideas, ¿sí? Y un coloide a nivel central, imagínense como si fuera una pelota, las células tiroideas se encuentran en la parte como exterior y el coloide donde está el aire de la pelota, y ese coloide, ¿tá?, se llama tiroglobulina. La tiroglobulina es una sustancia más bien como consistencia gelatinosa que tiene muchos residuos del aminoácido tirosina, ¿tá?, que es como la materia prima que se va a utilizar para poder hacer la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Tá? Al igual que vimos para corticoides y para hormonas sexuales, la regulación de la síntesis y de liberación de hormonas tiroideas comienza en el hipotálamo, ¿sí? Gran, controlador de lo que es la síntesis de hormonas, que manda una señal positiva, ¿tá?, hacia la hipófisis, ¿tá?, para que la hipófisis libere TSH, ¿tá?, que es la hormona liberadora de hormonas tiroideas. ¿Tá? Esta TSH, cuando llega a la glándula tiroides, da la señal para que se liberan las hormonas tiroideas que se conocen habitualmente como T3 y T4, que ahora después vamos a ver el porqué de sus nombres. ¿Tá? Igual que pasaba para corticoides y para hormonas sexuales, una vez que los niveles de hormonas tiroideas son los adecuados, existe lo que se conoce el feedback o retroalimentación negativa, ¿tá? Entonces, la TSH junto con los niveles de T3 y T4 son los encargados, ¿sí?, de que no haya más liberación, ¿tá? Es un autocontrol de las hormonas tiroideas. Es importante también saber, igual que lo habíamos visto para hormonas corticales, que la síntesis de hormonas tiroideas es una síntesis que cambia a lo largo del día. Igual que pasa con el sistema simpático y con los corticoides, nosotros tenemos que tener altos niveles de hormonas tiroideas, sobre todo en la mañana, ¿sí? Y por lo tanto, toda esta regulación de síntesis se da, ¿sí?, durante la madrugada. Cuestión que a las primeras horas de la mañana los niveles de hormonas tiroideas sean altos para poder comenzar con todas las funciones del día. ¿Tá? Es así que cuando una persona tiene, por ejemplo, hipotiroidismo, quiere decir su sistema tiroideo no trabaja bien y uno tiene que dar las hormonas tiroideas desde afuera de forma exógena, lo que hace es tomarlas a primera hora de la mañana, porque así imita lo que habitualmente pasa con la síntesis endógena. ¿Tá? ¿En qué consiste la biosíntesis y la liberación de hormonas tiroideas? ¿Y por qué se los tengo que contar así un poquito en detalle? Bueno, porque sobre esta parte es sobre la que se dio, ¿sí?, se han visto que pueden funcionar ciertos fármacos. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, porque por un lado, cuando yo no tengo suficientes hormonas tiroideas, las puedo dar desde afuera, es una cosa, pero me puede pasar al revés. En el hipertiroidismo yo tengo hormonas tiroideas de más. Y en ese caso lo que voy a querer es poder frenar la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. ¿Cómo se da la biosíntesis y la liberación? Bueno, el primer gran paso es la captación de yodo, ¿tá? El yodo es materia prima esencial porque las hormonas tiroideas, ¿sí?, el T4 y el T3 tienen que ver con la cantidad de yodo, de átomos de yodo que tienen esas moléculas, ¿tá? Y la importancia del yodo es tal que, por ejemplo, hoy en día nosotros consumimos sal
iodada, tenemos además de yodo, tiene flúor, pero digo, el yodo que se le pone a la sal de mesa en nuestro país tiene que ver con asegurarnos de que tengamos la suficiente cantidad de yodo para poder hacer la síntesis de hormonas tiroideas de forma adecuada. ¿Tá? La captación de yodo es un proceso que requiere energía, ¿tá? Las glándulas tiroideas tienen la capacidad de concentrar en más de 100 veces el yodo a nivel de la glándula, ¿tá? Y si vamos a suponer que este es como, se ve medio clarito, pero digo, confíen en que acá viene la sangre, ¿tá? Por donde puede llegar el yodo de la dieta. El tiroidocitos, ¿no? Son las células esas que conformaban como la gran parte de afuera de la pelota, y acá adentro sí está el coloide, esa sustancia de tipo gelatinosa que tenía muchos residuos de tirosina. Bueno, el yodo entonces entra de forma activa, o sea, se gasta energía para poder concentrar yodo, ¿tá? Y este proceso de entrada de yodo es estimulado por la TSH. ¿Tá? Después de que entra el yodo en su forma aniónica, como yoduro, ¿tá? Se necesita que ese yodo se oxide, o sea, que pase a una forma de ion positivo, pero a su vez que se organifique, o sea, agregarle ese yodo a unas estructuras, ¿tá? Que son orgánicas. En este caso, el aminoácido tirosina. ¿Tá? Ese proceso, en vez de en la membrana basal, o sea, en la membrana de afuera, ocurre más en la membrana apical, que es la membrana que da hacia el lado del coloide. ¿Tá? La enzima encargada de que ese yoduro pase a iodato y que después se pueda meter adentro de una eh, estructura orgánica se llama peroxidasa. Y como su nombre bien lo dice, lo que consume es peróxido para oxidar esos yodos primero a iodatos. ¿Tá? Si yo, ¿sí? A un residuo de tirosina le agrego una sola molécula de yodo, perdón, un solo átomo de yodo, ¿sí? La transformo en monoyodo tirosil. Y si en cambio a una tirosina logro agregarle 2 átomos de yodo, la transformo en diyodotirosil. De acá esos nombres MIT y DIT. O sea, es una molécula de tirosina a la cual le agregué 1 o 2 átomos de yodo. Este proceso nuevamente está estimulado por la TSH. Entonces el yoduro pasó a iodato, de iodato pasó a estar unido a la tirosina, y una tirosina puede aceptar 1 o 2 átomos de yodo. ¿Cómo se forma la T4 y la T3? Bueno, dentro de ese coloide quedaron unidos los MIT y los DIT, los monoyodo y los diyodotirosina. La peroxidasa, nuevamente, estimulada por la TSH, lo que hace es combinar. Si combino un MIT con un DIT, tengo en su totalidad 3 átomos de yodo. Entonces voy a tener, ¿sí?, a la T3. Mientras que si combino 2 DIT, o sea, 2 moléculas de tirosina que tienen 2 yodos, voy a tener a la T4, que es la más conocida de las hormonas tiroideas y que es la tiroxina. ¿Tá? Súper importante acá es que tanto la T3 como la T4 son súper lipófilas. O sea que mientras el cuerpo no necesite liberar las hormonas, la T3 y la T4 van a quedar uniditas acá al coloide mientras no haya señal para su liberación. La T3 es la más activa de las dos hormonas, pero siempre, siempre, siempre se sintetiza mucha más T4 que T3. Se sintetiza más T4,
¿sí? Se libera más T4, pero lo que va a suceder es que posteriormente con la liberación hay otros tejidos que tienen la capacidad de transformar T4 en T3, o sea, de sacar un yodo, de desiodar y con eso dar lugar a la hormona más activa. ¿Está? Bien. ¿Cómo se hace la secreción de T4 en T3? Nuevamente, ¿quién la estimula? La TSH. ¿Está? Hay una endocitosis de ese coloide, ¿está? Y varias enzimas se encargan de liberar la T4 y la T3. ¿Está? Acuérdense, la pueden liberar la mayoría como T4 y hay una mínima cantidad como T3. ¿Está? Son hormonas muy lipófilas, o sea que directamente difunden a través de las membranas. Los residuos de MIT y de DIT que no se habían transformado aún en hormonas se reciclan porque estos residuos tienen yodo y el yodo es algo que la glándula tiroides no va a dejar salir fácilmente si no es como ya hormonas sintetizadas. ¿Qué pasa en los tejidos periféricos? O sea, en otros tejidos en donde llegan las hormonas. Bueno, hay una parte, ¿tá? Que gracias a la desiodasa, ¿tá? Una parte de la T4 se transforma en la T3. ¿Tá? La 5' desiodasa, ¿tá? Es la encargada de transformar T4 en T3, o sea, en pasar la T4, que es activa, a su hormona como más activa, que es la T3. A su vez, hay otra desiodasa que se llama la 5-desiodasa, que tiene que ver con el lugar de la molécula donde desyoda, que en lugar de convertir en T3, que es la activa, la convierte en T3 reversa, que es una hormona que no es activa. ¿Está? Y hay otra parte de la T4, el otro 20%, o sea, 40% se transforma en T3, otro 40% en T3 inversa o reversa, y el otro 20% se da su eliminación por otras vías. Como les dije, son hormonas que son muy liposolubles, ¿tá? Y que en su gran mayoría lo que tienen son receptores nucleares. O sea, que se considera que son factores de transcripción. Se unen a partes, ¿sí?, del ADN junto con otras proteínas y enzimas y estimulan diferentes funciones. ¿Tá? Hoy en día también se propone que la T3 tiene algunos receptores a nivel de las membranas, como se propone también para las hormonas sexuales, y también tienen acciones que son a más corto plazo. ¿Tá? ¿Por qué es importante o por qué son importantes las hormonas tiroideas? Bueno, son importantes porque regulan muchísimas acciones. ¿Tá? Acciones que tienen que ver con el metabolismo, ¿tá? Con el consumo de oxígeno, con el mantener la temperatura. Tienen en muchos aspectos, como yo les explicaba hoy, se liberan o tienen un pico de liberación junto con el sistema simpático. Son hormonas que nos ayudan a mantenernos en alerta, ¿sí? Establecer una capacidad metabólica, por ejemplo, para que nuestros músculos puedan tener actividad, para que el sistema cardiovascular responda de acuerdo a la actividad física del comienzo del día, ayudan a la síntesis de proteínas, mantienen, vamos a decir, al tejido adiposo con el contenido vamos a decir, de grasa adecuado. Cuando nosotros tenemos un sistema tiroideo decaído, el tejido adiposo aumenta, y cuando tenemos un sistema tiroideo disminuido, aumentado, el tejido adiposo puede llegar a disminuir. ¿Tá? Y una de los últimos hallazgos, ¿no?, que igual lleva ya muchos años, es que todo lo que tiene que ver con el sistema tiroideo es muy, muy importante de controlar durante el embarazo. ¿Por qué? Porque en un principio todo lo que tiene que ver con la tiroxina, o sea, la T4, tanto fetal como materna, es muy importante para el desarrollo neuronal. ¿Tá? Y una vez que el bebé ha nacido, también es importante mantener el control de las hormonas tiroideas. De ahí que ustedes han visto, algunos pueden saber,
de que se hace un control con una punción de talón para saber cuáles son los niveles, ¿sí? O cuál es el perfil tiroideo del bebé recién nacido, ¿tá? Porque si el bebé no tuviera la suficiente cantidad de hormonas tiroideas, entonces hay que suplementarlo bien al principio de su vida, ¿tá? Extrauterina. Entonces, por todo eso son súper importantes las hormonas tiroideas. Hay fármacos que pueden modificar los niveles de hormonas tiroideas, ¿tá? Y como son tan importantes, según las funciones que acabamos de ver, es importante también conocerlos. Hay algunos que son sustancias, ¿tá? Como la de acá arriba, el tiocianato, el perclorato o el propio yodo, ¿tá? Que quizás no se encuentran como dentro de la farmacoterapéutica de alguna patología particular. En cambio, por ejemplo, el litio, que es un estabilizador del humor que se utiliza en patologías psiquiátricas, puede inhibir la liberación de hormonas tiroideas, ¿tá? Hay fármacos que sí pueden modificar el pasaje de T4 a T3, ¿tá? Hay fármacos que inhiben a la 5' deshiodasa, o sea, que inhiben a la deshiodasa que le saca un yodo a la T4 para convertirla en T3, y recordemos que la T3 es la más activa. Y ahí tenemos fármacos como la miodarona, que es un antiarrítmico, el propanolol, que ustedes ya lo vieron, que es un beta bloqueante que se utiliza mucho en patologías cardíacas, los glucocorticoides, ¿tá? Que los vimos que tienen muchísimos diferentes blancos de acción y se usan para patologías como las autoinmunes, patologías respiratorias, ¿sí? Patologías oncológicas. Y hay fármacos que hacen lo opuesto, o sea que son inductores enzimáticos, o sea que aumentan el pasaje de T4 a T3, ¿tá? Y hay una cosa a tener en cuenta súper importante. La T4 y la T3 en niveles adecuados mantienen al sistema cardiovascular sano. Ahora, si yo tengo un pasaje muy rápido de T4 a T3, ustedes podrían pensar, bueno, buenísimo, tenga a la hormona activa en mayor cantidad. Sí, pero tener un gran pico de T3 puede implicar muchísimas acciones sobre el sistema cardiovascular y la persona experimenta todo un sistema cardiovascular como desenfrenado, con taquicardia, sudoración, dificultad además para concentrarse y una cantidad de cosas que pueden llegar a ser bastante complejas de manejar. ¿Tá? El metabolismo de T3 también se puede llegar a ver modificado. Los inductores enzimáticos pueden hacer que la cantidad de T3 desaparezca, ¿sí? La concentración de T3 baje muy rápidamente. ¿tá? Y hay algunos fármacos, como los salicilatos, que modifican, ¿tá? La unión a proteínas plasmáticas, UPP, de las hormonas tiroideas. Pero sobre todo acá se encuentran como los más importantes. El litio porque inhibe la liberación, entonces si hay una persona que tiene problemas tiroideos y se le agrega litio a su terapia, bueno, hay que ver de hacer un chequeo o al revés, cuando a una persona, por ejemplo, con una patología psiquiátrica, se le prescribe litio, al tiempo hay que hacerle un chequeo de hormonas tiroideas para asegurarse de que los niveles de las mismas no se hayan visto modificados. ¿Tá? Y con respecto a esto, lo que les decía, ¿no? Tener en cuenta que si la persona ya recibe T4 y yo agrego alguno de estos, puedo ver que quizás la terapia no está resultando tan efectiva como antes, ¿tá? O en el caso, por ejemplo, particularmente de la miodarona, una vez que uno ingresa a miodarona a una terapia, cada cierto tiempo debería chequear cuáles son el perfil de hormonas tiroideas. Bueno, esto es un poco contarles hasta ahora cómo venía la parte fisiológica y para qué funcionan y algunos fármacos que modifican los niveles. Ahora vamos a meternos directamente en las patologías. ¿Qué patologías se asocian con las hormonas tiroideas? Bueno, una es el bocio, ¿tá? Que el bocio es un agrandamiento de la glándula tiroides y el agrandamiento puede implicar
o no que haya modificación de los niveles de las hormonas. ¿Sí? Hay gente que simplemente se le agranda la tiroides, pero sus niveles hormonales no se ven afectados. ¿Tá? Y por otro lado, por ejemplo, ese sería el caso, por ejemplo, de un bocio eutiroideo blando. Bocio es el agrandamiento, eutiroideo porque los niveles de hormonas tiroideas son normales, se mantienen adentro de la normalidad, y blando porque no hay nódulos ni nada. ¿Tá? Entonces, esto es lo que vendría a verse acá. No sé si llegan a notar como ¿cómo es esto? La rayita negra, este vendría a ser el tamaño normal de la glándula tiroides y esto es bocio. O sea, la glándula está agrandada, ¿sí? Pero no hay nódulos, no hay nada que aparentemente pueda modificar el cómo está funcionando la glándula. Hay otros casos, ¿tá? En los cuales ya hay nódulos tiroideos, ¿tá? Este bocio puede llegar a dar esto, pero otras veces este bocio se queda así y no se ve modificado, no aparecen nunca nódulos. Y hay casos de procesos con nódulos que lo que determinan es que la glándula deje, o sea, colapse y deje de funcionar adecuadamente. ¿Tá? Hay otros casos en los cuales la glándula no se tiene ni por qué achicar ni agrandar, ¿tá? Pero que transcurren con hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿tá? O sea, tenemos eutiroidismo cuando uno está eutiroideo, los niveles hormonales son los adecuados, cuando está hipotiroideo, los niveles hormonales están decrecidos, o mejor dicho, disminuidos, debería decir, y cuando los niveles hormonales están altos, uno está frente a un proceso de hipertiroidismo. ¿Tá? El hipotiroidismo, hay dos tipos de hipotiroidismo. ¿Tá? Está el hipotiroidismo del niño o del recién nacido, es un hipotiroidismo congénito que se llama cretinismo. En general, ¿tá? Pueden venir por deficiencias de yodo en la ingesta materna, ¿tá? Y de los propios niños, en lugares donde no hay suplementación de yodo. ¿Tá? El niño en general que nace y que crece con hipotiroidismo es un niño apático que responde muy poco a estímulos, tiene un retraso en el crecimiento óseo que es irreversible, ¿tá? Un retraso en el desarrollo mental que también puede resultar irreversible, tiene una frecuencia cardíaca baja, la piel gruesa, la lengua engrosada, la piel está como fría, ¿tá? Tiene anorexia, o sea, no tiene muchas ganas de comer, y es un niño en general eso, apático, ¿tá? Que no responde muy bien a estímulos. ¿Tá? Entonces, por eso es súper importante poder hacer una detección temprana. Y por eso se hacen los screenings neonatales. O sea, ni bien los bebés nacen, se trata de determinar si cursan con hipotiroidismo o no. ¿Tá? En el adulto, en general, los procesos hipotiroideos comienzan, es más prevalente en las mujeres que en los hombres, comienzan cercana a la edad de los 40 años, ¿tá? A veces la persona manifiesta tener como pérdidas de memoria, lentitud, debilidad muscular, astenia, ¿se acuerdan como lo habíamos visto en diabetes, ¿no? Como un músculo como fatigado. Tiene toda la motilidad del tracto gastrointestinal enletecida, por eso tiene estreñimiento. ¿Tá? El aparato cardiovascular también tiene una actividad disminuida, ¿sí? La frecuencia cardíaca baja, la piel seca y fría, tienen los niveles de lípidos altos, tienen hiperlipidemias, aumentos de colesterol y triglicéridos, aumento de peso y retención hídrica y edema. ¿Tá? Esto, ¿tá? Es la foto de un niño con hipotiroidismo congénito, como les decía, tiene retraso óseo irreversible. Acá capaz que no se ve, sobre todo, ¿no? La parte de la lengua, ¿no? La piel engrosada, la lengua hacia afuera. Y bueno, esto es un dibujo de un libro muy, muy, muy viejo de una persona con hipotiroidismo.
¿Cuál es el tratamiento para el hipotiroidismo? Bueno, por suerte, fácil y directo. Hormona tiroidea, T4. ¿Está? La hormona tiroidea, la T4, que viene, ¿sí?, en muchas presentaciones, en tabletas y comprimidos, ¿está?, tiene la ventaja de que es como darle al organismo lo que sintetiza la tiroides para que el organismo después lo convierta de a poco en T3 en los lugares blancos. ¿Tá? Hay de 5' desiodasa a muchos niveles, a nivel del sistema nervioso central, del aparato cardiovascular, del hígado, ¿sí?, del músculo. Entonces, en los lugares donde se necesita, se sintetiza. ¿Tá? Es una hormona que tiene una semivida muy larga y que se monitoriza. Entonces, ¿cómo se monitoriza si la T4 está haciendo efecto? Bueno, se hacen los perfiles de T4 y T3. Cuando la T4 está muy baja, perdón, T3, T4, T3 y T3H. Cuando la T4 está muy baja, ¿sí?, no hay feedback negativo, o sea, no hay aquella retroalimentación para que se deje de liberar TSH por parte de la hipófisis. Entonces la TSH está alta. En cambio, cuando los niveles de T4 comienzan a subir, cuando yo comienzo a administrar, bueno, los niveles de TSH tienen que empezar a bajar. Entonces así el médico sabe si la dosis que le está dando al paciente es la adecuada o no. Ahí, como la semivida es muy larga, la semivida de eliminación es muy larga, eso quiere decir que cuando yo comienzo a darle a un paciente hormonas tiroideas, no lo puedo monitorizar enseguida. Necesito monitorizarlo después de varias semanas de haber comenzado el tratamiento. Eso por un lado. Por otro lado, la absorción es modificada con comidas, se ve disminuida. Entonces es súper importante que la recomendación sea que a los pacientes la deben tomar en ayuna, por lo menos media hora antes de el desayuno. Como dijimos, para imitar lo que ocurre habitualmente en el organismo, la indicación es tomarla en la mañana. Por otro lado, y también muy, muy importante, ¿sí?, es que la levotiroxina sódica, T4, se prescribe en microgramos. O sea, no son ni miligramos ni gramos, son microgramos. ¿Cómo? Cada paciente en la parte de hormonas tiroideas, ¿sí?, es un mundo. La dosis se ajusta de a muy poquito. Y eso ha hecho que la industria farmacéutica tenga presentaciones con capacidad de ranurar, de forma de poderle decir al paciente, por ejemplo, que aumente de a 12 microgramos, 12,5 microgramos por vez, por ejemplo. Incluso hasta 6,25 microgramos por vez. Y eso es súper importante porque permite al paciente tener exactamente la cantidad, la dosis de T4 necesaria para que su sistema tiroideo esté equilibrado. De los efectos adversos de la T4 más comunes es que una persona tenga T4 aumentada, o sea, le están dando una dosis demasiado alta para lo que necesita, y comienza sobre todo con todo lo que son las manifestaciones a nivel del aparato cardiovascular. Agitación, frecuencia cardíaca alta, temblores, falta de concentración, sudoración. Entonces, en esos casos hay que tener en cuenta que el problema está en que la dosis no es la adecuada. Ese es como el tratamiento estándar. Existe también en el mercado T3, que tiene una semivida mucho más corta, es mucho más fácil de retirar, porque imagínense que con la semivida larga de la T4, uno está semanas modificando las dosis, y en general la T3 es la hormona que se utiliza cuando hay que hacer regulaciones en tratamientos de cáncer de tiroides,
por ejemplo, antes de una posible quimioterapia en un paciente a la cual, por ejemplo, se le practicó una biopsia tiroidea y se quiere saber si hay que hacer resección o no de la tiroides. Y bueno, mientras no se sabe qué es lo que va a suceder, se puede mantener al paciente con niveles de T3. ¿Tá? Pero para los pacientes crónicos, T4. El hipertiroidismo sería lo opuesto, ¿no? Sería en el caso de una tiroides, un sistema tiroideo exacerbado. ¿Qué sucede acá? Bueno, hay diferentes tipos de hipertiroidismo. El más común es la enfermedad de Graves o Graves-Basedow o Basedow, digo, como lo quieran, ¿no? Más inglés, menos inglés, pero que responde a una enfermedad autoinmune en la cual nuestro organismo sintetiza, ¿sí?, anticuerpos que lo que hacen es reaccionar, o vamos a decir, o accionar los receptores de TSH en la tiroides. Entonces es como que la tiroides recibe señales que le dicen que tiene que sintetizar hormonas tiroideas. Claro, esas señales no vienen del sistema nervioso, no son TSH, pero actúan como si fueran TSH, o sea que la tiroides lo que hace es sintetizar grandes cantidades de hormonas tiroideas. ¿Tá? Hay otros tipos, como como el medicamentoso, que es cuando uno toma, ¿sí?, levotiroxina además. Lo importante del hipertiroidismo, ¿sí?, es que su tratamiento en general se busca que hay que proteger al sistema, por ejemplo, cardiovascular, porque como decíamos, ¿no?, exceso de hormonas tiroideas golpea, ¿sí?, al sistema cardiovascular. ¿Tá? Hay un gran nerviosismo, falta de concentración, atrofia del músculo, ¿no? Porque es un músculo que es como que estuviera siempre recibiendo señales de que tiene que estar en acción, ¿tá? Hay una gran resorción ósea, o sea, hay un gran riesgo de osteoporosis, bueno, taquicardia, cardiomegalia, o sea, un agrandamiento del corazón, insuficiencia cardíaca, la piel está caliente y húmeda, el tracto gastrointestinal, lo opuesto de lo que pasaba con el hipotiroidismo, es al revés, la movilidad está aumentada, hay disminución de peso, hay aumento del apetito y hay algo que se llama oftalmopatía de Graves. ¿Tá? Con respecto a la disminución de peso, ¿tá?, igual que pasaba con la metformina, que en algún momento les conté, hay gente que, como dice, ah, bueno, si yo tengo exceso de T4, ¿sí?, bueno, puedo perder peso. Bueno, sí, perfecto. Entonces había gente que tomaba T4 por perder peso, pero acuérdense de todo esto otro que está sucediendo, sobre todo a nivel del aparato cardiovascular, que lo puede llegar a llevar a tener una patología cardíaca muy grave, simplemente porque quieren perder peso y en lugar de hacer dieta quieren tomar T4. ¿Tá? Así que eso hay que manejarlo con mucho criterio, ¿no? O sea, tomar un medicamento para perder peso no es la respuesta para perder peso. ¿Tá? Hay que buscar otras estrategias. Y lo otro que muchas veces es complejo de tratar es esta última problema, la oftalmopatía de Graves, que es un proceso por el cual esos anticuerpos que accionan a nivel de la tiroides también, sí, accionan a nivel de los ojos. Y a nivel de los ojos lo que provocan, ¿sí?, es como una contracción de los músculos que dificultan el cerrado de los párpados. Y al dificultar el cerrado de los párpados, el ojo se seca. ¿Tá? Tienen oftalmopatías infiltrativas, le pasan cosas muy feas. Pero además les quedan como esa mirada, que es una mirada como, hay gente que dice, tienen como una mirada como de loco, o sea, como fija, pero a su vez los ojos están rojos porque no se pueden humectar bien. ¿Tá? También pueden llegar a tener mixedemas pretibiales, unos edemas, unas características bastante particulares. Esto es un pie, fíjense la hinchazón que tiene el pie. Y tienen también a veces lo que se llama acropaquia, que es como el agrandamiento de la última falange del dedo. ¿Tá? Hay gente que dice que tienen dedos como ET. ¿Tá? Bueno, en este caso entonces el sistema tiroideo está aumentado, exacerbado. Entonces, ¿qué se trata? Bueno,
fármacos que bajen la concentración de hormonas. Los fármacos que bajan la concentración de hormonas, ¿sí? Pueden ser varios o lo pueden hacer de varias formas. Interferir con la síntesis, inhibir el transporte de ioduros. Hay una forma también es tener altas concentraciones de ioduros que a la larga frenan la síntesis hormonal y producir un daño directo en la glándula, como por ejemplo con radiaciones. ¿Tá? Mientras tanto, acuérdense que las concentraciones de hormonas con la T4, con esa semivida tan larga, para bajarlas podemos llevar semanas. Entonces, mientras tanto, hay que proteger al paciente de los daños cardiovasculares. ¿Tá? Entonces, se usa lo que se llama también la terapia coadyuvante. O sea, se trata, ¿tá?, de que no haya o de frenar, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular, y cuando se puede, se trata de también frenar el pasaje de T4 a T3, que se acuerdan que la T3 era mucho más activa que la T4. ¿Tá? Los fármacos que se utilizan para interferir la síntesis de hormonas se llaman tionamidas. ¿Tá? Estos son los tres que están disponibles: el propiltiuracilo, el metimazol y el carbimazol. ¿Tá? Y sus usos, ¿tá?, es, bueno, la remisión de la enfermedad de Graves. Muchas veces, ¿sí?, se usan en tratamiento con el yodo radiactivo. El yodo radiactivo es yodo que va a entrar, pero que a su vez, como tiene radiación, lo que hace es, una vez que entra a la glándula, la va, vamos a decir, la va inhabilitando, la va matando de a poco. ¿Tá? Dependiendo de la concentración de yodo radioactivo, puede ser que se elimine parte de la actividad de la glándula, o puede ser que se quiera eliminar la totalidad de la actividad de la glándula. O también, estas son súper importantes cuando se va a hacer un control quirúrgico de este hipertiroidismo, ¿tá? Porque una parte del tratamiento, si el paciente no está evolucionando muy bien, es hacer una resección de la tiroides, quitarla. Pero yo no puedo poner, ¿sí?, a un paciente en un quirófano si tiene la frecuencia cardíaca que le vuela la bata. Entonces, en realidad, ¿tá?, tengo que tratar de controlar, dejarlo lo más eutiroideo posible para después poderlo poner en quirófano. ¿Tá? ¿Qué hacen estas tionamidas? Bueno, su mecanismo de acción es inhibir a la 5' deshiodasa, ¿tá?, o sea, inhiben el pasaje de T4 a T3, pero además, chiquilines, que no está acá, y agréguenlo, inhiben a la peroxidasa, o sea, inhiben la síntesis de hormonas. ¿Se acuerdan que la peroxidasa era la que propiciaba el pasaje de yodo a iodato y que dejaba que ese yodo se organificara y se metiera adentro de la tirosina para hacer MIT y DIT? Y a su vez la peroxidasa era la que hacía que los MIT y los DIT se unieran para dar T4 y T3. O sea, si yo inhibo la peroxidasa, inhibo toda la síntesis de hormonas. ¿Está? Pero además, el propiltiuracilo inhibe el pasaje de T4 a T3. ¿Tá? Tiene ese plus que el metimazol y el carbimazol no lo tienen. ¿Qué sucede? Bueno, tienen un comienzo muy lento. ¿Tá? De bueno es que todos se concentran a nivel de la tiroides, o sea, todos van como a su lugar de acción, ¿sí? Lo que pasa que tanto la T4 tiene una semivida re larga, o sea que hasta que se elimine la gran cantidad que está presintetizada en tiroides, es difícil que los niveles, o mejor dicho, el control cardiovascular del paciente mejore. ¿Tá? Depende mucho de la cantidad de T3 que ya haya en el paciente circulando. ¿Tá? Depende de la cantidad de hormonas almacenadas. ¿Tá? Y lo que tienen es que su acción es dosis dependiente. O sea, si yo doy dosis bajas, yo lo que hago es un bloqueo parcial de la síntesis de hormonas tiroideas.
pero a dosis muy altas yo puedo llegar a hacer un bloqueo total de la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, ¿tá? Son muy buenos, sobre todo cuando yo quiero controlar a un paciente antes de entrar a cirugía. O sea, lo voy a tener que controlar durante varias semanas, pero de todas formas puedo llegar a lograr un buen control para llevarlo a un eutiroidismo si así lo necesito. ¿Tá? Algunas cositas para distinguirlos a ellos, ¿tá? Y es una cosa que omití decirle, que el carbimazol es un metabolito del metimazol, ¿tá? Y por eso solamente acá se comparan propiltiuracilo con metimazol. Con metimazol, bien digo, sí. Algunas cosas que tienen que ver con la adherencia y, bueno, y con la seguridad a lo largo de los tratamientos, sobre todo si, por ejemplo, tenemos a una embarazada con hipertiroidismo, son los siguientes. El propiltiuracilo tiene una semivida plasmática mucho más corta que el metimazol. Eso hace que muchas veces se tenga que dar, si es el fármaco de elección, más veces al día. ¿Tá? Y por otro lado, lo otro que les comentaba es que si, por ejemplo, yo tengo una embarazada con enfermedades graves, el propiltiuracilo es mucho más seguro porque tiene un paso transplacentario e incluso un paso a leche materna mucho más bajo que el metimazol. ¿Tá? Pero, por ejemplo, si yo tengo un hombre joven con hipertiroidismo, y bueno, en realidad el metimazol es mucha mejor opción porque tiene una semilla mucho más larga y eso hace que lo pueda dar 2 veces al día en vez de 3 o 4 y con eso mejoró mucho la adherencia de los pacientes. La otra opción es el ioduro. ¿Tá? El ioduro se administra como solución de Lugol al 5% de yodo y 10% de ioduro de potasio. ¿Tá? Y cuando hablábamos, esto se usa cuando hablábamos, por ejemplo, de grandes cantidades de yodo. Si yo a la tiroides la bombardeo con una gran cantidad de yodo, la tiroides en un principio frena, limita el transporte de yodo y frena la síntesis de hormonas tiroideas, porque inhibe la peroxidasa, se inhibe la endocitosis del coloide, se inhibe la liberación de hormonas tiroideas y se inhibe la unión de TSH. ¿Tá? Entonces, esto es un tratamiento que es muy efectivo a corto plazo. ¿Por qué? Porque tiene efecto de escape, como dice acá. ¿Qué quiere decir? Bueno, que después de ciertos días de dar solución de ioduro, la síntesis de hormonas tiroideas se restituye y vuelve la tiroides a sintetizar hormonas. ¿Tá? Entonces, ¿cuándo se utiliza la solución del Lugol? Se utiliza exactamente antes, por ejemplo, de una intervención, cuando yo quiero frenar a esa tiroides exacerbada para que no haya muchas hormonas tiroideas y el aparato cardiovascular esté funcionando adecuadamente para poner a una persona en un quirófano. ¿Tá? Si tengo un paciente en una crisis hipertiroidea, o sea, un paciente que entra, por ejemplo, muy descontrolado y necesito hacer como un freno muy rápido, que no dependa de la síntesis de hormonas, tanto como dependen las tionamidas, bueno, puedo utilizar ioduro. ¿Tá? Además, el ioduro, lo que tiene de bueno, sobre todo en la parte de intervenciones quirúrgicas, es esto, ¿tá? Que disminuye la vascularización de la glándula y endurece la consistencia de la glándula. ¿Y esto es porque es importante? Y bueno, porque cuando yo voy a hacer una resección, o sea, voy a quitar a la glándula, cuanto menos vascularizada esté, más sencilla es la cirugía y menos riesgos de hemorragia se corren. ¿Tá? Y entonces, por eso es súper importante tenerlo presente como alternativa en cirugía. ¿Tá? El yodo radiactivo. En este caso lo que se administra es yodo 131. El yodo 131 produce radiaciones gamas y betas
y esas radiaciones lesionan las células tiroideas de forma permanente, ¿tá? Las lesionan y las dejan sin funcionar. Como les decía hoy, dependiendo de la cantidad de yodo 31 que se administre, la lesión puede ser parcial de la glándula o puede ser total. O sea, y en cualquiera de los dos casos, ya sea que yo haga una lesión total, que haga una lesión parcial o que, por ejemplo, haga una resección quirúrgica, a veces al paciente, vamos a decir, es como que lo paso para el otro lado. Tenía un paciente hipertiroideo y lo voy a dejar hipotiroideo. Bueno, y en ese caso lo que voy a tener es que darle a ese paciente T4 para volverlo a ser eutiroideo, ¿está? Pero desde el punto de vista del riesgo, ¿sí? El riesgo en lo agudo, es preferible darle T4 y cronificarlo como hipotiroideo que tener al paciente como hipertiroideo. Y lo otro que les decía, la terapia coadyuvante es esa terapia que yo necesito porque si el paciente está hipertiroideo y está con el sistema cardiovascular todo exacerbado, yo no lo puedo meter dentro de un quirófano. Bueno, entonces en ese caso, por ejemplo, se usan betabloqueantes como el propanolol, que bloquea la actividad adrenérgica, ustedes ya lo saben, y además bloquea la 5' deshiodasa, y al bloquear a la 5' deshiodasa, lo que hacemos es bloquear el pasaje de T4 a T3 y al bloquear eso tenemos el bloqueo a la hormona activa. ¿Tá? Y de los corticoides, ¿tá? La dexametasona, que también reduce la secreción de hormonas tiroideas e inhibe la conversión periférica de T4 a T3 y con eso también ayudamos al paciente a manejar mejor todo lo que tiene que ver con la patología cardiovascular asociada al hipertiroidismo. ¿Tá? Bueno, esta es la última diapo de hormonas tiroideas. Es un tema cortito, tiene pocos fármacos, ¿tá? Y sobre todo yo lo que les comentaba era que lo más importante, que no quería dejar de darles, sobre todo el teórico, porque es un teórico que está, que farmacológicamente, digo, no es mucho lo que hay que agregar, pero bueno, el manejo de T4, todo lo que tiene que ver con, ¿no? Con qué puede sufrir el paciente si toma T4 de más, cómo el consejo de cómo decirle al paciente que debe tomar la medicación, en qué momento del día, si con comida, sin comida, y todo eso son partes importantes del manejo del paciente, sobre todo hipotiroidea. ¿Tá? Bueno, muchas gracias y cualquier pregunta la pueden hacer a través del foro.